Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. El nacimiento de una república. El 9 de julio de 1810, Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez zarpaban en la corbeta inglesa Wellington, rumbo a Londres. Al mismo tiempo, Juan Vicente Bolívar y Tomás Orea se dirigían hacia Estados Unidos. Se trataba de obtener la adhesión de esas potencias para secundar los planes, por lo demás nada ambiciosos, de la Junta de Caracas. En verdad, Simón Bolívar no gozaba de una confianza generalizada entre los hombres que habían asumido el control de la situación en Venezuela. Tampoco el joven contemplaba con simpatía un gobierno que estimaba excesivamente tímido en sus decisiones. Pero el erario no tiene fondos y Bolívar posee bienes que le permiten sufragar los gastos de la misión. En consecuencia, la coyuntura le convierte en diplomático ante su majestad británica. Pese a todo, no ignora que al tiempo que se le investía como jefe de la misión, la Junta depositaba su confianza en la habilidad de José López Méndez. Se afirma, por otra parte, que Bolívar desdeñó la lectura de sus instrucciones, pero en los hechos sus intenciones eran rescatar a Miranda para la causa de la revolución venezolana y, en lo posible, ofrecer a Inglaterra una perspectiva favorable a sus intereses si apoyaba la empresa independentista. No resulta extraño entonces que la entrevista con el marqués de Wellesley, secretario de las Relaciones Exteriores británico, se caracterizara por la contradicción entre lo expresado por Bolívar y las instrucciones contenidas en los documentos que la Junta enviaba para ser presentados a su interlocutor. En tanto estos se referían a una mediación de Gran Bretaña para evitar una profundización de la crisis entre Venezuela y el gobierno peninsular, el joven diplomático daba a conocer los anhelos de independencia de su corriente política. Los contactos con el gobierno inglés no carecieron de rasgos alentadores. En primer término, las conversaciones no tuvieron lugar en la Cancillería, sino en la residencia privada de Wellesley, en Knaples House. Gran Bretaña mantiene una estrecha alianza con España en su lucha contra Napoleón, aunque demanda reciprocidad en la concesión de amplias facilidades para el comercio con las colonias peninsulares en América. No deja el diplomático británico de insinuar que el apoyo a la resistencia española contra los franceses tiene carácter necesario para Inglaterra y que su país no daría pasos que debilitaran esa alianza. Bolívar esperaba concretar un encuentro de interés para la causa revolucionaria, tomar contacto con un personaje ya legendario para la joven generación caraqueña como era Francisco de Miranda. Si la Junta no le había dado instrucciones precisas ante la eventualidad de una entrevista con el viejo líder de la emancipación, el precursor, como se le denominó históricamente, era porque no dejaban de manifestar recelos ante tal posibilidad. Era un hecho conocido además que Miranda recibía una pensión del gobierno británico, lo que permitía su manutención en Londres con cierto decoro. Miranda será precisamente el encargado de introducir al futuro libertador en el conocimiento de los entresijos de la vida británica y de sus instituciones. Incluso la prensa no escatima mencionar por esos días la presencia de los embajadores de la América del Sur, hecho que provoca una airada protesta del embajador español. El gobierno británico jugaba discretamente a dos cartas, puesto que ya habían llegado noticias de la Revolución de Mayo en Buenos Aires y la destitución de las autoridades españolas en la capital del virreinato. Cuando Bolívar parte de Londres, ya ha obtenido la promesa de Miranda de regresar a su patria y sumarse a los esfuerzos emancipadores. Era necesario ahora convencer a la Junta de Caracas para que accediera a su retorno. En diciembre de 1810, la Junta debió ceder ante la presión de Bolívar y el núcleo radical que integraba la sociedad patriótica. A partir de entonces, el viejo revolucionario escribe en El Patriota venezolano, incitando a la independencia y señalando la necesidad de redactar una carta constitucional. La decidida intervención de numerosos grupos obligó a cristalizar la idea de proclamar la independencia el 5 de julio de 1811.
La pugna entre los sectores más conservadores, que temían el estallido social si se abandonaba la fórmula de avanzar pausadamente hacia la emancipación, y los independentistas radicales, puede resumirse en las palabras de Bolívar en nombre de la sociedad patriótica. Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Pocos días más tarde, los nuevos funcionarios de gobierno juraban sus cargos ante el Congreso. Un documento redactado por este órgano, el 1 de julio, había establecido los derechos del pueblo, que instituían la libertad, seguridad, igualdad ante la ley, así como la felicidad común. Una comisión integrada por Germán Rostio, Fernando de Toro e Isnardi redactó la Declaración de Independencia de la Confederación Americana de Venezuela. El texto constitucional fue aprobado finalmente el mes de diciembre de 1811. Se establecía en él el federalismo, bajo clara influencia del texto fundamental de Estados Unidos. Instauraba el sufragio censitario y limitaba el derecho a acceder a los cargos de gobierno para una minoría propietaria. Derogaba la denominación de pardos, suprimía la trata de esclavos, pero sin poner término por ello a la esclavitud. La Constitución era políticamente igualitaria, pero no eliminaba la desigualdad real, dejando en la marginación a los estratos inferiores de la sociedad. La exaltación revolucionaria se prodigó en despertar ecos jacobinos, pero su escosa hondura social tendría graves consecuencias para el porvenir del proyecto criollo. Pronto, las masas entrarían en escena, recordando al país en construcción que tenía que contar con otras fuerzas, hasta entonces ignoradas. La crisis de la Primera República Venezolana se hizo presente en el breve lapso de un año. En efecto, la tendencia federalista, que, no obstante ser combatida tanto por Bolívar como por Miranda, se había impuesto, tan solo beneficiaba a quienes aspiraban a ejercer el predominio señorial en las unidades regionales. En vano la sociedad patriótica alertó sobre los peligros de tal sistema entrañaba para un Estado que se preparaba a enfrentarse a un enemigo demasiado fuerte. Desde las provincias esta postura era contemplada como tentación centralista que era necesario evitar. En los hechos, si estas pretensiones existieron en la aristocracia caraqueña, fueron frustrados por la imposición de las jerarquías señoriales en las regiones que hacían imposible una real unidad nacional. Cada una de las provincias había, en los hechos, proclamado por separado su emancipación del poder español, y tan solo Barcelona, Cumaná e Isla Margarita acudieron a la convocatoria del Congreso Federal en Caracas. Por lo demás, el conjunto de la situación no era nada tranquilizador. El panorama económico era deprimente. El ejército que debía defender al nuevo Estado tenía un parque demasiado precario. Para desesperación de Miranda, a quien se había confiado su instrucción, nada tenía que ver con las legiones norteamericana o francesa, excepto en que existía cierta similitud entre aquellos hombres surgidos del campo, mal armados y peor equipados, con los campesinos de la Vendée durante la Revolución Francesa. Los personajes económicamente poderosos se adelantaron a los acontecimientos y abandonaron el territorio llevando consigo buena parte de su fortuna. Entretanto, varias ciudades del resto de Venezuela se resistían a reconocer al gobierno. Estas discrepancias pronto se materializaron en violentos levantamientos contra la República en Oriente y Occidente. Valencia se alza en nombre de Fernando VII y los españoles logran arrastrar a su causa a pardos y negros, prometiendo a estos últimos la abolición de la esclavitud. En tanto, Cumaná se rebela. Derrotado el Marqués del Toro, que encabezaba las fuerzas republicanas, es designado Miranda para dirigir las operaciones. Aquí darán comienzo las fricciones del viejo general con el joven Bolívar, que se distingue por su arrojo en el asalto a Valencia, finalmente rendida a las fuerzas del gobierno.
pero los desencuentros sociales de la revolución comenzaban ya a insinuarse. Cuando los republicanos de Caracas entran en Valencia, se enfrentan a milicias de negros que luchan para defender su opción a la libertad. La calma parecía restablecida y las tropas regresan a Caracas. Entonces, un fenómeno sísmico asoló la región, destruyó varias ciudades y sembró el pánico y la inseguridad. Miles de personas murieron en las zonas republicanas, un hecho que sería explotado por la Iglesia españolista, potenciando así la reacción del sector realista. Con la atribución del seísmo al castigo divino, las tropas españolas conducidas por el general Domingo Monteverde avanzaron revestidas de un aire de cruzada e hicieron sentir su presión desde Coro. Sin duda, todavía existían intereses muy contrapuestos en la coyuntura histórica de la Primera República. Si los republicanos preparaban una independencia controlada por la oligarquía criolla, esta propuesta no podía ser atrayente para los pardos, que en la futura sociedad parecían relegados a planos secundarios. Una visión del porvenir estaba ya trazada en el ejército formado por la Junta de Caracas, que mantenía en sus filas una división en estratos étnicos. Tal vez los realistas, que intentaban lógicamente restablecer el dominio peninsular, obtuvieron sus primeros triunfos por estar animados por unos objetivos que unificaban sus fuerzas y a la vez por la inexperiencia de sus oponentes. Cuando la contrarrevolución, cuyas tropas conducía Monteverde, avanzó por territorio venezolano, la adhesión que le prestaron muchos pueblos demostró la exigua implantación de las ideas republicanas. Mientras el jefe español marchaba triunfante, Miranda se veía forzado a trasladar sus posiciones desde Maracay a La Victoria y por fin intentó fortificarse en los accesos de Caracas. En tanto, el avance y la crueldad de las tropas de Monteverde deciden a muchos integrantes del bando revolucionario a pasarse a sus filas. Bolívar intenta defender Puerto Cabello, pero es traicionado y queda colocado en una situación sumamente crítica, desde la cual reclama el auxilio de Miranda, haciéndole saber que, si no ataca rápidamente a los realistas, serían totalmente derrotados. Pero el general en jefe estaba casi inmovilizado, decepcionado por las deserciones en sus filas, por el deficiente armamento de los soldados. Era claro que con esos medios no confiaba en contener al disciplinado ejército español. La visión teórica de la revolución se estrellaba en la realidad de los llanos de Venezuela. El 25 de julio formó una capitulación con Monteverde. La medida provocó una airada reacción entre los jóvenes oficiales, que la consideraron una traición, y este hecho significó el deterioro del prestigio de Francisco de Miranda. Bolívar, encabezando un grupo de oficiales venezolanos, toma prisionero al general, quien quedará en poder del comandante de La Guaira, el español Manuel María Casas. Comprendiendo que no sería posible escapar desde allí, el joven venezolano regresa a Caracas, donde mediante influencias obtuvo un salvoconducto de Monteverde. Pero el precursor ya no sería liberado. Conducido por los españoles al penal de Cádiz, sus días finalizaron en prisión. La capitulación que Miranda había firmado con Monteverde obligaba al respeto de vidas y propiedades de los vencidos, pero pronto las prisiones de patriotas y el despojo de sus bienes demostraron a muchos criollos moderados que el retorno realista provocaba la ruina de numerosas familias. El funcionamiento de un tribunal de secuestros con la finalidad de expropiar a los que combatían en el bando patriota y la junta de proscripciones que formalizó la lista de los independentistas y de los sospechosos que serían condenados a prisión actuaron con celeridad. No obstante, los pardos, que combatieron al lado de los peninsulares y esperaban beneficios, no fueron contentados por Monteverde, que aspiraba simplemente a restaurar el antiguo orden. La guerra ocasionaba enormes destrucciones y la escasez de recursos de los realistas era palpable, por lo cual impuso fuertes contribuciones que necesariamente recaían sobre el comercio local. Una política singularizada por la violencia, así como por la escasa capacidad para contentar a sus propios aliados, sumió en el desaliento a los partidarios de Fernando VII y fortaleció la resistencia de los patriotas.
Incluso las revueltas de pardos y de esclavos que estallaron en los meses siguientes, esta vez contra los peninsulares, eran producto de su frustración ante los resultados de la política de Monteverde. Bolívar se había desplazado a Curazao, donde trabajó febrilmente para reclutar nuevas tropas. Con un reducido grupo de compatriotas y una suma de dinero prestada por un comerciante, se dirige a Cartagena, en Nueva Granada, zona que se mantiene libre del poder español. En esa ciudad solicita ayuda para liberar Venezuela, pero realiza, asimismo, un profundo análisis de las causas que provocaron la derrota de la Primera República. Esta reflexión da lugar a un documento que lleva el título Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, texto que será conocido por Manifiesto de Cartagena y que lleva fecha de 15 de diciembre de 1812. En esa instancia, Bolívar demostraría su capacidad para elaborar un enfoque realista de los acontecimientos, pese a su formación basada en la filosofía de la Ilustración. Recoge lecciones de la experiencia y comienza por distinguir entre teoría y práctica revolucionaria. La debilidad del gobierno federal, afirma, es una de las causas del fracaso, puesto que los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica de gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal que bien pronto se vio realizada. Los ataques destinados al sistema federal instaurado por la Constitución de 1811 son inexorables. Bolívar condena esta interpretación, en cierto modo romántica para el periodo, de un modelo que se mostró débil e ineficaz, y advierte a la América entera, desde su manifiesto, para que las terribles y ejemplares lecciones que han dado aquella extinguida república persuada a la América a mejorar su conducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos. La escasez de tropas experimentadas, el creciente antagonismo político, el fanatismo religioso, unos habitantes sin formación en los principios republicanos, todo convertía al federalismo, sostenía Bolívar, en un sistema inadecuado para los países americanos en esta etapa histórica. Por otra parte, ¿qué país del mundo, por morigerado y republicano que sea, podrá, en medio de las facciones intestinas y de una guerra exterior, regirse por un gobierno tan complicado y tan débil como el federal? No es posible conservarlo en el tumulto de los combates y de los partidos. Bolívar desliza aquí una idea que tendrá en el futuro un desarrollo más amplio en su discurso político. Nuestra división, y no las armas españolas, nos tornó a la esclavitud. A la vez, el manifiesto esgrime una idea que Simón Bolívar intentará inculcar a los combatientes de la emancipación. La lucha contra el español es una guerra exterior. En consecuencia, el ejército peninsular es un contingente extranjero. Precisamente, el decreto de guerra a muerte de junio de 1813 afirmará ese concepto de la guerra de independencia. Era necesario crear una conciencia de nacionalidad americana. El general Pierre Labatut, a cuyas órdenes de combate ahora en las filas de los neogranadinos recibió con recelos a Simón Bolívar, pero este demuestra en el campo de batalla sus dotes de militar. La campaña por los valles del Magdalena barre a las fuerzas realistas, deja libre a Tenerife y más tarde a Mompox y a Guamal, lo que le permite llegar hasta Ocaña, y poco después desplazará a los enemigos de la plaza de San Antonio de Táchira en los primeros meses del año 1813. Solicita del presidente de la Confederación de Nueva Granada, Camilo Torres,
autorización para intentar a partir de entonces la liberación de Venezuela, que le es concedida, y en el mes de mayo entra en Mérida. En esa ciudad prepara la continuación de una ofensiva ya incontenible. En el mes de junio ha ocupado Trujillo. Desde allí dará a conocer el decreto de guerra a muerte. Es innecesario señalar que los errores de Monteverde, fusilando incluso a los sospechosos y ordenando ejecutar a los patriotas vencidos, convertían el conflicto en una lucha cruenta como por otra parte lo era en casi todo el continente. No obstante, el decreto poseía un alcance más profundo que el mero hecho de intimidar al adversario. Desde Cartagena, Simón Bolívar subraya la imperiosidad de actuar con energía para evitar fisuras en el movimiento revolucionario. En el decreto de 15 de junio de 1813 formaliza un hecho engendrado por la violencia misma de los enfrentamientos e incorpora un elemento que hace irreversible el proceso revolucionario. En consecuencia, el decreto de guerra a muerte, antes que una decisión militar, es un acto político. Anuncia el perdón para los criollos que combaten al lado de los realistas. El solo título de americano será vuestra garantía y salvaguardia. Al mismo tiempo subraya: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Es un documento elaborado con la intención de crear un enfrentamiento sin alternativas. Al tiempo que establece una profunda división entre españoles y criollos, confiere estatuto formal a una nacionalidad americana que hace a sus titulares dignos de un tratamiento diferenciado frente al peninsular, considerando a partir de entonces como un invasor. La guerra civil originaria se transforma entonces en guerra de resistencia contra el ocupante extranjero. El decreto y la serie de documentos que le seguirán procura dar un perfil a la todavía imprecisa conciencia nacional de los criollos. Pero no olvida ofrecer una alternativa para aquellos españoles que se pasarán a la causa revolucionaria. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que se pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen al gobierno de Venezuela y se unan a nosotros. En una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados y tratados como americanos. Estas palabras dejan entrever en el pensamiento de Bolívar la idea de una proximidad entre los liberales republicanos de América y de la metrópoli. Les abría, por consiguiente, la posibilidad de abrazar la causa de la emancipación. No sin que afloraran desacuerdos entre los caudillos que rodean a Bolívar, este consigue llevar a término una campaña que brinda victorias de importancia y obliga a Monteverde a retroceder. La unión con el caudillo de Oriente, Santiago Mariño, y la rebelión en Isla Margarita suman fuerzas a los patriotas, que hacia el mes de agosto de 1813, luego de tomar la ciudad de Victoria, entran en Caracas. Había logrado parcialmente su propósito: unificar las fuerzas revolucionarias y derrotar a los peninsulares en el norte de Venezuela. Caracas lo recibe en triunfo y deposita en sus manos la autoridad suprema, otorgándole el título de Libertador. En pocos meses, desde enero hasta agosto, tuvo éxito en su empeño de expulsar a Monteverde de una extensa zona del territorio venezolano, liberando la capital, en lo que se denominó la Campaña Admirable. Quedaba instalada la Segunda República, en la cual Bolívar esperaba enmendar los desaciertos del pasado. Pese a todo, su existencia será también muy breve.